Una serie de complicados decretos que realizó el gobierno nacional explican cómo habría sido la jugada para asegurarle estos privilegios y estas prebendas a los siguientes funcionarios: el ministro del Interior Daniel Palacios, el director del DAPRE Víctor Muñoz y, por supuesto, cómo va a faltar, la jefe de gabinete María Paula Correa. Estos cambios se hicieron de la siguiente manera. Todos los gobiernos, al momento de terminar su mandato, han emitido decretos para regular la situación de seguridad y los esquemas de protección. Esta administración no fue la excepción. Por ejemplo, el gobierno de la austeridad de Álvaro Uribe Vélez, el 14 de mayo del 2010, 3 meses antes de terminar su mandato, hizo lo propio y emitió el decreto 1700. Según ese decreto, en ese momento, a partir de ahí, los hijos de los presidentes y de los vicepresidentes podían tener de manera vitalicia derecho a esquemas de seguridad. No muy austero resultó el gobierno de Uribe, ni su política de esquemas de seguridad. Pues bien, de los mismos productores del gobierno de austeridad que resultó derrochón, viene el gobierno con la P de Colombia de Iván Duque, o P de protección vitalicia, en donde los amigos de Duque y Duque se portaron como los amigos de Duque y Duque hasta el final de ese gobierno. En la última quincena de junio, mientras la mayoría de los colombianos recibíamos una humilde prima, el presidente Iván Duque les dio una gran prima a sus escuderos de confianza: camionetas blindadas, escoltas, conductores, pasaportes diplomáticos y todo de manera vitalicia. Les explico esta historia. El 18 de junio del 2022 se emitió el decreto 1033. En ese se estableció quiénes son los miembros que hacen parte del Consejo de Seguridad Nacional. Esto es importante. Dentro de ese lineamiento se incluyeron funcionarios que antes no hacían parte de este gran consejo, como por ejemplo el ministro del Interior, el director del DAPRE y, por supuesto, la jefe de gabinete de la Casa de Nariño, María Paula Correa. El segundo decreto importante es el 1064 del 24 de junio de este año, en el que se estableció que dentro de las personas que requieren situación de riesgo extraordinaria o extrema se incluyen, y leo el numeral 11 del decreto, abro comillas, exservidores públicos que en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales hayan sido miembros del Consejo Nacional de Seguridad a partir de la entrada en vigencia del decreto 1033 del 18 de junio del 2022, el que mencionamos anteriormente. Es decir, se les incluyó a estas personas como parte del Consejo Nacional de Seguridad para que después en otro decreto se estableciera que las personas que hacen parte del Consejo Nacional de Seguridad puedan tener este privilegio de esquemas de seguridad, camionetas y conductores de manera vitalicia, por lo extremo de los riesgos de estas personas. Bastante creativa la forma. Todo este tema de las camionetas blindadas, los escoltas, los esquemas y los pasaportes vitalicios solo demuestra que para los funcionarios de Duque la seguridad sí fue democrática. El decreto también establece que esos cuadros de riesgos y seguridades se deben analizar cada 4 años. Eso es importante, pero termina siendo una formalidad, ya que el cambio importante fue que los esquemas de estas personas antes se prolongaban por 1 año después de la salida del gobierno, y a partir de ser incluidos por ese decreto en el Consejo Nacional de Seguridad, ahora es de manera indefinida, con revisiones cada 4 años, lo cual termina siendo un formalismo. De nuevo, pasó de 1 año al final del gobierno a de manera indefinida, con revisiones cada 4 años. Bastante interesante y bastante creativa la forma de hacerlo. A esa prima de mitad de año de tener camionetas y seguridad de forma vitalicia también se suma este otro detallito, y es contar con el privilegio de tener pasaportes diplomáticos de manera indefinida. Les explico. El presidente preguntaría: ¿de qué me hablas, viejo? Aquí les explico. Al iniciar el gobierno del presidente Iván Duque, eran 16 representantes del gobierno los que contaban con el privilegio de tener pasaporte diplomático de manera vitalicia. Este gobierno, que tenía como política exterior mandar saludos del expresidente Uribe y decir que los quería mucho, logró, después de sus 4 años, ampliar eso a 37 funcionarios que ahora cuentan con ese impresionante privilegio, que tiene implicaciones de seguridad, de filas en los aeropuertos, de una cantidad de elementos que no lo hacen menor. Por eso plata es plata, y más cuando se está viajando. El instrumento de viaje diplomático pues permite un trato preferente en aeropuertos, que no se hagan filas de seguridad, facilidades para no hacer algunos controles, una cantidad de elementos y de privilegios que de nuevo este gobierno amplió a 21 funcionarios. ¿Por qué? Seguramente el presidente diría: porque así lo quería. Y así lo logró. De esa manera, ahora que se concluye el gobierno del presidente Iván Duque, que seguramente pasará a la historia por sus memes y no mucho más, se lograron hacer 21 representantes a este pasaporte diplomático gracias a la resolución 656. Una maravilla. De nuevo, de forma muy creativa.
Y dentro de esos funcionarios privilegiados por este gran regalo, encontramos, oh sorpresa, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y de nuevo a los funcionarios consentidos del gobierno, en donde están Víctor Muñoz y, claro está, María Paula Correa. Esa es la perfecta radiografía de un gobierno que no logró conectarse con la gente, no pudo mostrar sus aciertos, no alcanzó beneficios para la sociedad, pero sí para sus propios funcionarios y sus propios representantes. Qué bueno que ellos se van felices de este gobierno con sus camionetas blindadas, sus escoltas, sus pasaportes diplomáticos. Nosotros simplemente estamos felices de que se vayan.